Hola, bienvenidos. ¿Están haciendo un proyecto de investigación, escribiendo su tesis o desarrollando una monografía o estudio bibliográfico? Si es así, esta información es para ti. Hoy hablaremos del análisis cuantitativo de contenido, una estrategia de análisis para la revisión de literatura. Mi nombre es Ariadna López y yo te guiaré en el uso de esta estrategia. Acompáñame. La revisión de literatura se lleva a cabo en cualquier proyecto de investigación, independientemente del paradigma y el enfoque metodológico a seguir. Y la revisión de literatura tiene varias funciones. Primero, te permite conocer más acerca de tu tema, saber de qué se trata. Gracias a la literatura puedes identificar qué conceptos centrales se han usado para entender y explicar el fenómeno que te interesa. Puedes también entender qué corrientes de estudio del tema se han desarrollado y desde qué disciplinas. Puedes identificar las teorías y los métodos empleados para construir conocimiento. Conocer más a profundidad una teoría en particular que te interese. Identificar las limitaciones en la investigación actual. ¿Qué es lo que no se ha hecho? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué es lo que no se ha pensado todavía? Y con base en esto puedes tomar decisiones respecto a tu investigación, por ejemplo, qué marco teórico emplear, qué metodología o qué enfoque de estudio. Para lograr las finalidades de la revisión de literatura y para facilitar la posterior redacción de cada sección de tu tesis o de tu trabajo de investigación, es necesario que realices una revisión sistemática, ordenada y que lleves un registro de esta revisión. Esto es posible gracias a la estrategia que vamos a discutir hoy, el análisis cuantitativo de contenido. Esta estrategia consiste en los siguientes pasos. Primero, identifica los materiales bibliográficos que vas a revisar y crea una carpeta o folder especial para su resguardo. Segundo, crea una ficha de análisis de los textos. Esta es personalizada. Tú vas a elegir qué datos quieres recabar o registrar de cada texto. Tercero, llena la ficha. Esto lo puedes hacer antes de la lectura, es decir, solo dedicarte al llenado, o durante la lectura a detalle de tu texto. Aquí, recaba todos los datos y cuando no hay alguno, indica su ausencia. Esto es muy importante para que no lo olvides después. Cuarto, crea una base de datos con los registros de tus fichas. Esto puede ser en cualquier programa de cómputo como Word o Excel. Por último, identifica los patrones en la literatura. Ya que tienes los datos, ya que has identificado los contenidos específicos, puedes hacer un análisis tabla por tabla. A continuación se te presenta un ejemplo de una ficha básica. Esta se centra en los datos bibliográficos y metodológicos del artículo. Si tú quisieras, por ejemplo, podrías incluir datos teóricos como la corriente disciplinar o qué autores se han empleado. O podrías incluir otros datos centrados en los hallazgos como la indicación de si se comprobó o no la hipótesis o si se pueden hacer propuestas prácticas con lo que dice. ¿Qué datos incluye? Depende de lo que tú estés tratando de hacer en esta revisión de literatura. Veamos ahora un ejemplo de cómo se ve esta ficha con la información ya recabada. En el ejemplo que se encuentra en pantalla se incluyen 5 artículos que se centran en el estudio de las desigualdades educativas y que fueron publicados en Australia. Cada renglón corresponde a un artículo, o podría decirse a una ficha. Se te recomienda usar la menor cantidad de palabras posibles para el llenado de cada espacio y de preferencia también usar términos comunes, repetir los mismos términos para facilitar el análisis posterior. Puedes también poner pequeñas notas para ti por si hay algo que quisieras recordar a futuro. Esto es importante porque el llenado de la ficha lo harás a lo largo de mucho tiempo y podrías olvidar aquellos detalles que no anotes. Ten en consideración también que tu base de datos final estará constituida entre 15 y 25 textos si estás haciendo una tesis de licenciatura, entre 20 y 30 si tu tesis es de maestría y entre 50 y 100, si no es que más, para una tesis de doctorado. Es muy importante que seas sistemático en el llenado de las fichas. Una vez que la tabla está llena, es posible identificar patrones en la literatura. Para ello, puedes revisar columna por columna para buscar elementos comunes y después escribir aseveraciones al respecto. Por ejemplo, en la columna tema central se identifican
4 temas diferentes. Y se podría redactar de la siguiente manera. En la literatura se trabajan 4 subtemas: la exclusión o limitaciones de ingreso, el éxito escolar, la desigualdad de experiencia universitaria y las políticas de inclusión. Así, se puede ir columna por columna identificando patrones y escribiendo afirmaciones acerca de las tendencias observadas. Algunas columnas requerirán que hagamos deducciones o mayores simplificaciones. Veamos el ejemplo de la segunda columna, donde se habla del universo o la población de estudio. La redacción podría quedar de esta manera. Las poblaciones de estudio incluían a jóvenes estudiantes, estudiantes de primer año, estudiantes trabajadores, minorías raciales y religiosas y estudiantes de zonas rurales. Te invito a que regreses a ver cómo estaba escrito en la columna para que veas cómo se modifica de la tabla a la redacción. Algunos de los patrones los podremos expresar empleando estadísticas descriptivas. Veamos cómo quedaría la columna perspectiva epistemológica si lo hiciéramos de esta manera. Se emplearon 4 perspectivas epistemológicas: 20% pospositivista, 40% positivista, 20% interpretativa y 20% crítica. Estas frases no necesitan ser muy elaboradas. Por el contrario, les recomiendo que las hagan lo más simple y directas posibles para que no pierdan la idea o patrón central que quieren explicar. Ya que hayas identificado todos los patrones en tu base de datos, puedes iniciar la redacción del reporte. Para ello, primero necesitas seleccionar aquellos patrones que son importantes para la sección que estás escribiendo. Después, infiere el significado de dichos patrones y por último, explícalo empleando la teoría que te permita entender por qué se ve de esa manera dicho patrón. En el ejemplo en pantalla se desarrolla un análisis de los enfoques y metodologías empleadas en la investigación. Un texto de este tipo puede ir en el capítulo metodológico de la tesis o en el capítulo sobre marco teórico. Te invito a poner pausa al video y leer el ejemplo. Ya que lo hayas hecho, podrás darte cuenta que el texto emplea términos metodológicos para explicar las tendencias y patrones encontrados. Este tipo de afirmaciones es lo que te permite hacer esta estrategia. A modo de cierre, el análisis cuantitativo de contenido tiene al menos las siguientes ventajas. Te permite identificar las generalidades de la literatura, ofrecer una visión panorámica del campo de estudio. Te ayuda a ajustar la selección de diferentes aspectos de tu proyecto de investigación y facilita la sistematización de la información. Esto último es central porque es una habilidad necesaria para todo investigador. Ahora sí, después de haber revisado las características de esta estrategia y ver cómo se lleva a cabo, es tiempo de emplearla. A leer y felices hallazgos. Hasta la próxima.